Hola, ¿cómo estás? Hoy estamos acá con computación. El tema que veremos hoy es Historia del computador, segunda parte. Historia del computador 2. Bien, te doy la bienvenida con una frase que dice así: los errores no son fracasos, son señal de que lo estamos intentando. Así que, síguelo intentando. Si te equivocas, síguelo intentando. Y si te vuelves a equivocar, síguelo intentando, lo vas a conseguir, ¿ok? Vamos entonces a hablar hoy un poco acerca de las primeras computadoras. ¿Sabías que la historia del computador se divide por generaciones? ¿Qué son generaciones? Bueno, vamos a ver. Fíjate que en la clase anterior te mencioné que la primera computadora era una computadora muy grande, ¿ok? Y las computadoras más actuales son muy modernas, como las laptops. Pero fíjate que ha pasado por un proceso evolutivo y en este proceso nosotros hablamos de generaciones, ¿ok? Entonces fíjate, las primeras computadoras, que eran computadoras muy grandes, se le llamaba entonces la primera generación. Y esta computadora existió pues, desde 1951 hasta 1958, ¿ves? Luego, estas computadoras de ser tan grandes pasaron a ser mucho más pequeñas, aunque las pantallas no eran muy grandes. Esta primera generación consumía mucha energía y eran muy lentas. ¿Ok? Entonces pasamos a la segunda generación, ya son un poco más compactas, más manejables, pero fíjate que no tienen mouse, no tienen ratón para manejarlo, solamente tienen teclado y una pantalla muy pequeña, muy pequeñita esa pantalla. Luego entonces seguimos con la tercera generación. Ok, mira, la segunda generación de 1959 a 1964. Nosotros todavía no habíamos nacido. Tal vez nuestra abuelita estaba naciendo para aquella época. Pasamos entonces a la tercera generación. Mira la tercera generación. Ya está mucho mejor. Mira, la pantalla es un poquito más grande. Tiene unidad de disquete. Todavía no existían los CD. La unidad de CD todavía no existía. Eran puros disquetes que eran unos cuadritos, ¿ok? Con cintas magnéticas. Aquí entonces tenemos la tercera generación. Todavía no había mouse. De allí pasamos entonces a la cuarta generación. Fíjate, la cuarta generación tenemos monitores mucho más grandes. Tenemos el teclado. Ya tenemos mouse. Y fíjate que el monitor y el teclado ya están separados. Y el CPU, también conocido como torre, le llaman algunos, el procesador, pues el cerebro de la computadora, ya está aparte, es mucho más grande, ¿ves? Que las computadoras anteriores. Pasamos entonces a la quinta generación. Fíjate que en la quinta generación se parece mucho a la cuarta, pero lo que cambió fue la capacidad. Las computadoras de la quinta generación tienen mucha más memoria, eran mucho más rápidas, todo era mucho mejor, mejorado completamente. Ya comienzan a haber aparatos inalámbricos como cornetas inalámbricas, mouse inalámbricos, y aparece el monitor pantalla plana. Fíjate que las de antes eran monitores con cabezote detrás grandes, mientras que estas ya son pantalla plana. Y por último nosotros terminamos con la sexta generación, que ya vienen a ser las laptops y pantallas táctiles. Hasta hoy en día, incluso nuestro teléfono es una computadora utilizado para la comunicación, pero es una computadora. Entonces, bueno, esas son las 6 generaciones de computadoras. Fíjense cómo avanzaron, cómo evolucionaron. Recuerda, la primera muy grande, era lenta, generaba mucha energía, funcionaba con tubos de vacío. La segunda fue cambiada por transistores, pantalla muy pequeña, el teclado incorporado y no tiene mouse. La tercera generación, monitor pequeño, pantalla pequeña, unidad de disquete, el disco duro y todavía no había mouse. Cuarta generación, aparece el mouse y los monitores eran grandes, de cabezote. Y ya el CPU estaba aparte, separado. Quinta generación tiene mucha más capacidad, aparecen las pantallas planas, CPU, ya hay componentes que son inalámbricos, que funcionan a distancia. Y sexta generación, lo que son las laptops, los celulares,
la inteligencia artificial y bueno, pantallas táctiles, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero que tú en tu cuaderno realices un dibujo de una computadora de sexta generación. Recuerda que la sexta generación es algo parecido a esto. Puedes dibujar una laptop, podrías dibujar también una tablet y quiero que la colorees. Los colores los puedes elegir a tu gusto, pero trata de que sea bien colorida, una computadora especial, con muchos colores, ¿bien? Ok, eso sería entonces todo por hoy. Muchas gracias.